Sí, buenas tardes, señores. Bienvenidos a las personas que han ido entrando. Quiero, por favor, saber si me escuchan bien, si me ven bien, si ven a Emmanuel Cedeño adecuadamente, lo ven bien, y si la parte tecnológica, digamos, está funcionando adecuadamente. Sí, Cedeño. Perfecto. Bien. Veo aquí en el chat que que han escrito que se escucha correctamente. Qué bueno. Miren, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer, digamos, compartir en este espacio virtual con un buen amigo, con mi profesor de la maestría de Derecho Público Económico. Y además, Emmanuel, yo no sé si tú recuerdas que tú fuiste mi jurado de tesis en el año 2009, 2010, por ahí, cuando yo terminaba la maestría en Pucamaima, una de las maestrías que hice en Pucamaima. Manuel Cedeño fue mi jurado de tesis. Lo conocí mejor en la oficina, en la firma y mucho mejor en la docencia. Y me da mucha alegría poder compartir con él esta tarde en este conversatorio en el que vamos a hablar de dos temas de altísima trascendencia en lo que él tiene una especial, digamos, un conocimiento técnico relevante. Tema de regulación económica y visto desde la perspectiva de el análisis económico del derecho. Emmanuel Cedeño, para los que no los conocen, actualmente es subgerente de regulación e innovación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Ahí, digamos, tiene funciones transversales en lo que tiene que ver con temas de innovación, temas de prevención y un sinnúmero de tareas que cuando usted va a la superintendencia dicen que Manuel, digamos, es como una de las almas que mueve esa organización. Desde el punto de vista académico, Emmanuel es doctor en Derecho y Economía de la Universidad de Bolonia. Es titular de dos maestrías, una de ellas de London School of Economics, con especialización en Derecho Bancario y Regulación Financiera, y tiene una maestría de Ciencias en Derecho y Finanzas de la Universidad de Queen Mary en Londres. Además de eso, Emmanuel Cedeño ha sido, digamos, uno de los capacitadores y consultores internacionales de origen dominicano, nativo dominicano, con mayor trascendencia en materia de prevención de lavado de activos durante sus funciones en una entidad bancaria internacional muy importante de Europa. Tuvo la oportunidad de viajar por más de 25 ciudades alrededor del mundo, impartiendo cursos y capacitaciones en materia de prevención. Lo más importante de Manuel, así como ustedes lo ven sentado ahí, es que es una persona didáctica, es una persona cercana y es una persona que ha logrado complementar todo ese conocimiento formal que tiene con una gran humildad. Y eso lo hace ser no solo un excelente profesional, sino una excelente persona. De manera que este conversatorio que nosotros vamos a tener en la tarde de hoy sobre estos temas es un verdadero lujo para todos nosotros. Yo sé que Manuel en su participación va a hablar un poco de la incidencia, digamos, de la regulación económica en todo lo que tiene que ver con las correcciones de las fallas del mercado y qué justifica, digamos, la regulación económica desde el punto de vista del Estado, cuáles son los drivers que hacen que ese ejercicio que debería ir caminando según los protocolos normales y la dialéctica propia de la oferta y demanda sea impactada por una regulación desde el punto de vista estatal, cómo se comportan los mercados regulados, por qué se hace necesaria esa participación, digamos, para corregir o para poder equilibrar la eterna disyuntiva de eficiencia versus equidad. Y eso lo vamos a ver desde una perspectiva también del análisis económico del derecho.
cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de desarrollo de políticas, desde el punto de vista de la regulación, cómo podemos determinar que la regulación que se propone es la adecuada desde la perspectiva del análisis económico. Y yo sé que Manuel, con una facilidad magistral, va a lograr llevarnos a todos nosotros ese enlace armónico entre ambas cosas. Yo les propongo a ustedes, los participantes, que las preguntas la anoten o la vayan haciendo en el mismo chat. Tendremos también oportunidad de intervención y participación y comentarios al final de la exposición de Emmanuel. Yo les invito, por favor, a todos que hagan preguntas, que se interesen por estos temas, porque, como ya les dije, Emmanuel es una persona muy didáctica y con mucha capacidad en el área. Emmanuel, yo no quiero abundar más, no te quiero quitar más tiempo. Por favor, toma el micrófono y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén bien y en buen estado de salud ahora con este rebrote. Agradecer al Instituto OMG, a doña Belkis, a Anabel, a Luis Eduardo por la invitación. Estoy muy honrado, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes. Y a mi amigo Tristán Carbucci, a quien esa introducción me ha dejado un poco nervioso porque ahora hay que cumplir y dar la talla en el conversatorio, pero agradeciendo, ¿verdad?, su generosidad y su apreciación de mi persona, que bien, probablemente inmerecida, pero como somos amigos, quizá el cariño, ¿verdad?, también eso incide. Y nada, espero que sea provechoso para todos los que participan y que podamos tener una conversación interesante. Yo creo que Cristán dio en el clavo ahí con las preguntas, porque esas son las preguntas que son relevantes para el quehacer regulatorio, ¿no? Cuando uno está haciendo política pública o normando cualquier tipo de actividad de los agentes económicos. Esas son las cosas que suscitan. Y definitivamente la maestría en Derecho Público Económico, en ese sentido, es única, digamos, en su clase, porque tiene una orientación en su ADN, en su ADN al análisis económico del derecho y a la teoría de la regulación. Y eso es lo que la hace distinta a otras maestrías. Eh, no sé, Tristan, si tú quisieras que yo entonces continúe o si tú lo quieras hacer más interactivo. No, yo pienso, Cedeño, que tú debes iniciar y en la medida que yo he propuesto que las preguntas se hagan al final, pero Sí, si, sobre todo las intervenciones, más bien al final, pero el chat puede ser dinámico y en la medida que se vayan cargando preguntas, yo trataré de irlas haciendo en la medida de tu intervención. Sí, sí, me gustaría que las intervenciones ya de los participantes se hagan al final para no generar, digamos, algún tipo de desvío en la secuencia de tu intervención. muy bien. Bueno, la regulación, la gente habla de regulación hoy día y en la sociedad se habla de regulación a diario en los medios. Y no hay que ser un experto ni hay que ser abogado, número uno, ni hay que ser un experto en materia técnica para saber que la gente entiende, los periodistas entienden, la gente hace opinión pública, tanto en los medios como en su radio de influencia, y dicen sobre cómo la sociedad debe estar organizada y sobre cómo nosotros debemos convivir. Y hay muchos ejemplos puntuales. Usted abre el periódico y los temas del día tienen muchas veces algo que ver con regulación. Y todo el mundo es un experto en qué se debe hacer para resolver un problema o qué se debe hacer para regular una actividad o para una situación social corregirla. Y eso es que hace que la regulación esté en boca de todos. Y ciertamente a uno le enseñan de derecho, le enseñan de economía o en materia técnica se hace un experto, por ejemplo, en riesgos laborales o en temas actuariales, pero no necesariamente te enseñan cómo regular una actividad, cuáles son las reglas de juego que deberían aplicar y que podrían beneficiar y aumentar el bienestar de toda la sociedad. Ni te dicen cuáles deberían ser los criterios sociales para que una norma, para que una regla jurídica
o técnica cumpla con ciertos objetivos. Muchas veces ni siquiera hay objetivos en esas materias, o los objetivos son imprecisos o no son claros. Y quizás es un punto de partida en toda la clase de regulación que uno, o en todas las conversaciones que uno tiene, porque es una realidad. Es una realidad, la convivencia y las actividades humanas se han vuelto mucho más complejas. Nadie podía quizá predecir la cantidad de beneficios, pero también de costos sociales que aplicaciones como, por ejemplo, esas aplicaciones de delivery que uno utiliza en el celular y típicamente tiene más de una, porque hay gente que tiene dos o tres, y esos mensajeros andan en la calle, y esos son riesgos repartidos, riesgos de diferentes cosas, de accidentes de tránsito, riesgos de contra la salud de las personas, tienen consecuencias, contaminación ambiental, congestión, preocupación, porque muchas veces manejan de una manera no solamente los accidentes, sino que también hay que manejar con más cuidado para no tener problemas con los vehículos y ese tipo de cosas. Entonces, ahí vemos un ejemplo puntual de cómo la actividad económica, la innovación, generan nuevos riesgos en la sociedad y esos riesgos hay que, de alguna manera, analizarlos, encararlos, porque tienen consecuencias en la convivencia. Y de eso es que se trata el análisis económico del derecho. Y esa es la relación quizá entre la regulación y el análisis económico del derecho. Ustedes saben que el análisis económico del derecho es simplemente tomar la herramienta de la microeconomía específicamente y aplicársela a situaciones jurídicas. La economía no tiene que ver tanto con dinero, sino con toma de decisiones, porque los recursos son escasos, y la microeconomía de la toma de decisiones que hacen los agentes económicos, que pueden ser personas, firmas, instituciones, estados, todos esos son agentes económicos, todos los que toman decisión de producción o de asignación de recursos. Y sabemos que los recursos son escasos y son limitados, y por eso entonces es que surge la ciencia económica. Y ese maridaje entre microeconomía y derecho, que surgió principalmente de dos autores, Ronald Coase, que es un economista británico que se radicó en la Universidad de Chicago, y un juez que se llama Guido Calabresi, que todavía vive. De ahí, de esos dos pensadores, surgieron algunas ideas iniciales de esas aplicaciones de la microeconomía a las situaciones de la sociedad y de la regulación. En el caso de Coase, su artículo de 1961, el problema del costo social, que es un artículo trascendental y donde se deriva el llamado teorema de Coase, lo que decía era, mira, hay actividades que crean consecuencias para la sociedad y esas consecuencias son costos y esos costos externos, la gente que la produce muchas veces no paga por ello, sino que pagan otros. Y el ejemplo clásico, y esa es la definición, ¿verdad?, de la externalidad negativa, en el caso de los costos externos, y sabemos ya hoy día que hay también externalidades positivas en el caso de los beneficios externos. Eso suena medio esotérico. Siempre en la clase la gente dice, pero ¿por qué es que se llama externalidad? No entiendo bien el concepto. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en una fábrica que produce artefactos y que contamina, sabe que la fábrica está produciendo para hacer los artefactos. Está pagando el costo de producir los artefactos, pero no está pagando el costo de la contaminación. La sociedad está pagando el costo de la contaminación. Y el hecho de que exista contaminación, o sea, el hecho de que exista un costo social, no implica de que la actividad que hace la fábrica no agrega valor social, porque ahí hay empleos, hay artefactos que los consumidores presumiblemente compran y que satisfacen su bienestar, hay pago de impuestos, sabemos que hay una serie de beneficios que le genera a toda la sociedad el hecho de que esa fábrica esté produciendo. Y el segundo artículo, en el caso del magistrado Calabresi, que también es profesor en la Universidad de Yale, era sobre el costo de los accidentes. Y era un análisis muy interesante de cómo los accidentes, que a su vez sabemos que son externalidades negativas, o sea, imponen externalidades negativas, imponen costos externos a la sociedad, deben ser vistos de una manera distinta porque al final del día
lo que importa no es la compensación, como nos enseñaron a los abogados, ¿verdad? La reparación del daño, sino que los accidentes no son más que transacciones de mercado involuntarias y lo que hay que tratar de asegurar como sociedad es que no ocurran. Y para que no ocurran, obviamente, la gente tiene que tomar precauciones. Y ese es el modelo básico de análisis económico de la responsabilidad civil, que se enseña y que se ha ido construyendo y desarrollando a partir de esos dos trabajos importantes. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de análisis económico? Bueno, sabemos que el análisis económico del derecho, a partir de esos dos artículos seminales, como dicen, de la década de 1960, se desarrolla entonces toda una nueva visión de, del derecho y sus consecuencias, de cómo las reglas hacen que la gente tome decisiones o de alguna manera moldean las actuaciones de los agentes económicos. Y uno tiene que buscar, como decía Tristán en la introducción, idealmente como sociedad, las reglas que conduzcan a maximizar la producción o el bienestar o la riqueza, dependiendo de lo que uno como arquitecto social busque que la sociedad maximice. Algunos autores ustedes saben que es la utilidad, que eso no se mide, eso tampoco existe una unidad para medirlo, ni para saber, ni para poder compararlo entre personas. Otros dicen, bueno, la riqueza o el ingreso per cápita o maximizar el Producto Interno Bruto, cualquier cosa que se pueda maximizar y que se pueda medir dependiendo de lo que elija la sociedad, ¿verdad? Ahora se está hablando de maximizar la felicidad, eso también hay algunas mediciones, ¿verdad? Contemporáneas. Entonces, de eso que se trata, de eso que se trata el análisis económico del derecho, luego con otros exponentes lo hicieron mucho más popular, como el juez Richard Posner y muchos otros autores más que han contribuido a, ese, a esa manera de ver las cosas. En el caso de la regulación, eh, sabemos que del análisis inicial, que eran las externalidades negativas, se sumaron otras enfermedades que pueden sufrir los mercados. Porque sabemos que la teoría económica tradicional, hablamos de la microeconomía, la microeconomía a partir de los años 50 del siglo pasado, se volvió mucho más matemática, mucho más basada en el cálculo, para tener esas soluciones elegantes de equilibrio que a los economistas tanto les gustan para poder hacer esos modelos, ¿verdad? Esas simplificaciones matemáticas con ecuaciones y modelos de optimización que se ven tan elegantes en los libros de texto. Pero al final del día, muchos economistas sabían que eso estaba basado en unas premisas de una teoría que se llama la teoría de elección racional, que se hacían para que los modelos pudieran funcionar. Los modelos son simplificaciones de la realidad y los modelos se utilizan en física, en aerodinámica, en ingeniería, en todas las ciencias se utilizan los modelos y los abogados también usamos modelos y experimentos mentales, ¿verdad? O experimentos del pensamiento, donde uno asume cierta cosa que no necesariamente ocurre en el mundo real para ver cómo ciertas variables interactúan y cuáles podrían ser algunos resultados posibles. Y esos modelos funcionan de manera muy elegante, pero basado en premisas que no siempre todas esas premisas se verifican en el mundo real. Y esa teoría de elección racional eh, generó excepciones a las condiciones de equilibrio de los mercados. Y esas excepciones se conocen como enfermedades de los mercados o imperfecciones de los mercados. Ahora con el coronavirus ya todo el mundo entiende cuando uno habla en términos como epidémico, ¿verdad? Y esas cuatro enfermedades son las externalidades, positivas y negativas, que ya le explicamos, o sea, cuando se impone un costo externo que no se paga, o cuando se pone un beneficio externo, en el caso de la externalidad positiva, que los demás que lo reciben no lo pagan y no hay manera de cobrarles. Los bienes públicos, los problemas de competencia, que ustedes saben que son los monopolios y los problemas de estructura de mercado, y de ahí es que viene el derecho de la competencia y la necesidad de tener ley como la ley 42-08 en la República Dominicana del derecho de la competencia, y los problemas de asimetría de información. Esas son básicamente las cuatro enfermedades que se estudian
en la economía neoclásica. Y son las 4 enfermedades que los economistas admiten, por lo menos dentro de ese marco de la teoría de elección racional, que podrían justificar una intervención del regulador. Y una intervención del regulador para corregir el fallo. Entonces ahí hay 4 enfermedades que yo quisiera que como hablar un poco más de cada una de esas enfermedades y ver algunos ejemplos, porque suena un poco esotérico hablar de externalidades y de problemas de simetría de información. Hay que ponerle 2 racimos de plátano a cada uno de esas enfermedades. Y entonces hablar de ejemplos, quizás en la regulación, de reglas que han sido desarrolladas para atender esos fallos. Entonces, a eso luego le vamos a añadir una quinta categoría de enfermedades que son más contemporáneas y que van de la mano con un nuevo maridaje. Primero entre el derecho y la economía dijimos, pero ahora hay un nuevo maridaje en los últimos 20 años, a partir del premio Nobel del 2002 que ganó un psicólogo que se llama, el premio Nobel de Economía que ganó un psicólogo que se llama Daniel Kahneman, y más recientemente en el 2019 un economista conductual que se llama Richard Thaler, donde se suman esa quinta categoría de enfermedades que vienen de la psicología. Esa es un poco la idea. Entonces, la primera externalidad que nosotros mencionamos y que se remonta al caso del trabajo de Ronald Coase, las externalidades positivas y negativas, ya yo hablé de la contaminación. Puede ser la contaminación sonora, por ejemplo. Y un ejemplo, y algo que nosotros, por ejemplo, yo uso en clase, es el tema de que usted tiene que, como Tristán, por ejemplo, Tristán es un hombre muy trabajador y tiene que trabajar en varios temas siempre. Y nos estaba comentando que a veces se levanta muy temprano en la madrugada para poder trabajar. Pero puede ser que Tristán, por ejemplo, viva al lado de un colmado y en ese colmado hay una fiesta. Y ese colmado tiene una fiesta y están a la gente disfrutando ahí, compartiendo, consumiendo bebida alcohólica. Quizá el colmado tenga un puesto de fritura y de carnita y de frito y todo ese tipo de cosas que la gente consume cuando consume alcohol, ¿verdad? Que son bienes que son que están relacionados. Y el hecho de que ese colmado esté ahí quizás perturbe la paz de Tristán, que no puede levantarse temprano, o que tiene una audiencia, o que tiene un compromiso importante, una reunión importante, o simplemente que necesita descansar porque sus hijos se levantan muy temprano y los niños tampoco pueden descansar por el ruido que produce ese colmado. El colmado definitivamente que no está asumiendo el costo de esa contaminación sonora. Al contrario, está cosechando todos los beneficios porque está vendiendo fritura, está vendiendo cerveza, la gente está consumiendo ahí diferentes tipos de insumos de lo que venden. Y los dueños están, digamos, disfrutando lo que está ocurriendo. Quizás también están disfrutando de la misma fiesta, del mismo ambiente que se ha creado. Entonces, ahí hay un caso claro de un costo externo que se le impone a la sociedad. Y ese es el ejemplo de las externalidades negativas que analiza Coase. No el ejemplo del colmado, él pone otros ejemplos que son igual de estilizados, pero es el mismo problema, es la misma enfermedad. Entonces ahí el tema es que el mercado no está funcionando porque ese colmadero no está pagando todos los costos que le está imponiendo a la sociedad, sobre todo a los vecinos que viven por ahí, como el caso, digamos, hipotético de Tristán. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo se aborda ese problema desde el punto de vista de un regulador? Tradicionalmente, lo que Coase dice en su artículo es que basado en las ideas de un economista inglés que se llamaba Arthur Pigou, había una solución de un impuesto piguviano o pigouviano. Y ese impuesto lo que tenía era que imponerse al contaminante, al colmado en este caso, y de ahí entonces se corregía o se internalizaba esa externalidad negativa, porque como el colmado no estaba pagando por ese costo que estaba imponiéndole a Tristán y a los demás vecinos, bueno, pues vamos a hacer que pague. Y de ahí, de ese principio, de ese impuesto o tributo piguviano, que no tiene fines recaudatorios, es un tributo para corregir
una externalidad negativa. Es que viene este principio que muchos de ustedes han escuchado hablar en derecho ambiental, que dice que el que contamina debe pagar. El que contamina paga. Y fíjense que tiene muchas aplicaciones en el mundo real, porque sabemos que hay, por ejemplo, países que imponen un impuesto a la contaminación para los vehículos, que es el llamado un carbon tax o un impuesto al carbono. Entonces, ahí hay una aplicación específica de esa teoría de Pigou. Pero la genialidad de Coase fue que Coase dijo, no, pero que mira, la única solución no es esa. El Estado no tiene que intervenir necesariamente, porque hay también alternativas de mercado que son superiores a ese tributo y también que son superiores a cualquier intervención reguladora del Estado. Y Coase, en su ejemplo, de manera brillante y de una manera muy resumida, dijo, mira, lo que hay que hacer es que si los derechos de propiedad, las titularidades están bien asignadas y los costos de transacción, es decir, los costos de llegar a un acuerdo o de conversar y ponerse de acuerdo, firmar un contrato, son reducidos, entonces al final del día las cosas van a terminar con quienes más la valoran. Y el mercado va a hacer su rol de que los bienes y en este caso las externalidades se corrijan a través de mecanismos de mercado o de libre intercambio. Si nos vamos, por ejemplo, de cómo se come eso, cómo se come eso. Ya a veces el postulado del teorema de Coase, que no fue Coase que dijo, yo tengo un teorema, no. Coase hizo el planteamiento y años después George Stigler de la Universidad de Chicago también, y que premio Nobel de Economía, fue que lo bautizó como el teorema de Coase. ¿Cómo se come eso a nivel práctico? Lo que Coase estaba diciendo era, mira, no hay que tener un Estado para regular. Hay espacio en la sociedad siempre que los costos de transacción, es decir, que el costo de ponerse de acuerdo sea reducido y que las titularidades estén bien definidas, la gente va a poder ponerse de acuerdo. Y las cosas van a terminar con quienes más la valoren. O sea que a través del libre intercambio, la gente va a poder negociar y va a poder llegar a soluciones, como se le llama en economía, óptimas. ¿Eso podría ocurrir en el caso de Tristán y el colmado? Definitivamente que sí, porque todo va a depender de esos factores que yo le mencioné. Cuando decimos que los derechos de propiedad estén bien definidos, no estoy hablando de que tú tengas un título de propiedad en el registro inmobiliario, porque Tristán tiene su título de su apartamento, él es el dueño de eso, ahí él puede hacer lo que él quiera con eso, como dicen los abogados. Pero no es ese tipo de derecho de propiedad. Aquí estamos hablando de una desmembración más económica de lo que la propiedad privada implica. Y específicamente, el derecho que estamos hablando, en el caso de Tristán y el colmado, es el derecho a dormir en paz. Ese es el derecho que Tristán quiere reclamar. El derecho a dormir en paz dentro de su apartamento con su familia, a poder descansar. Ese otro derecho. La asignación jurídica en la sociedad, bueno, y en el caso del colmado, porque recuérdense que las externalidades negativas y positivas son recíprocas, son como mirarse en un espejo. Hay gente que cita mucho a Benito Juárez, ¿verdad? El respeto ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por esa reciprocidad de los derechos. En el espejo, el colmado también entiende que tiene el derecho de ganar dinero, de crear empleos, de vender productos, de vender fritura. O sea, ellos tienen esa visión también de que ese es su derecho y que el libre comercio les asiste, ¿no? Y todos los demás derechos y las libertades individuales de las cuales ellos gozan. Y por eso es que se genera el conflicto. Y eso es parte también de la visión de Coase, de que nos saca de ese escenario tradicional donde antes uno decía, no, es que hay gente que le causa un daño a otro y por eso tiene que pagarlo. Eso es lo que dice el 1384, para los que son abogados, ¿verdad? Eso es lo que dice el Código Civil. El que le causa un daño a otro tiene que pagarlo. Pero la visión económica es que no es que le cause un daño a otro necesariamente. Es que hay veces que en el ejercicio de tu derecho y el otro en el ejercicio de su derecho, esos ejercicios de derecho van a entrar en fricción.
Y ahí es donde entonces el teorema de Coase se hace mucho más relevante, porque la externalidad de negativa no necesariamente es que está haciendo algo malo ni perjudicial, te está perjudicando porque te está imponiendo un costo, pero no necesariamente es algo que está prohibido ni algo que es eh, negativo. Bueno, es negativo en el caso de la externalidad porque es un costo, pero no necesariamente algo que está prohibido ni que está penalizado por la ley, es lo que quiero decir, en todos los casos. Entonces ahí está Tristán y está el colmado y están enfrentados en unas fricciones que se generan del ejercicio de sus derechos. Y la propiedad, lo que se refiere como la asignación de las titularidades, lo que significa es que el Estado o que la regla o que el derecho defina muy bien quién es que tiene el derecho, o Tristán con su derecho a dormir en paz, o el colmado con su derecho de hacer su fiesta y de vender y de hacer su ruido y contaminar con los Nicolai y con los merengones. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Si el derecho ambiental lo que dice es que no, que el señor Carbucia tiene el derecho de llamar al 911 o de llamar a algún tipo de número donde van a venir unos policías a cerrar el colmado, ahí la asignación de la propiedad beneficia a Tristán y él lo va a poder hacer. Él no necesita a COUS, no necesita el mercado, porque hay una regla de coerción. Ahora, si el derecho está asignado al comercio, porque eso es una sociedad, en una sociedad eso es posible, ¿verdad? Es una configuración posible. Entonces ahí Tristán no estaría protegido por una regla que le reconozca el derecho a él, sino que reconoce el derecho del colmado a contaminar. Y ahí lo que va a ocurrir es que entonces se va a abrir un espacio de posible negociación. Si Tristán ha sido asignado con el derecho de no ser perturbado, entonces puede haber también una solución cauceana, donde si el colmadero valora la fiesta y lo que se va a ganar esa noche, más de lo que Tristán valora su derecho a dormir en paz en su casa con su familia, hay una posibilidad de un intercambio cauceano. En el caso hipotético, por ejemplo, de que Tristán tenga el derecho de llamar al 911 para que le cierren el colmado la noche al colmadero y el colmadero diga, bueno, pero es que yo me voy a ganar más de lo que me costaría mandar a Tristán al hotel. ¿Cuál es el que más te gusta, Tristán? ¿El JW o...? El que usted quiera, profesor. Bueno, ahí en el JW, en el Marriott, que no está muy lejos de usted, o en el Real Intercontinental, ¿verdad? Que es el que le queda más cercano. Entonces ahí dice, bueno, yo estoy dispuesto como colmadero a pagarle a Tristán 300 o 400 dólares la noche por 2 noches o por 3 noches, porque me voy a ganar mucho más que eso. Y si Tristán definitivamente que accede a eso, aún teniendo el derecho de dormir en paz y de llamar al 911 y de cerrarle el colmado al colmadero ese día, y él lo acepta, entonces ahí hubo un intercambio cauceano. Y las cosas terminaron con quien más la valoraba, que en este caso era el colmadero, porque tenía mayores beneficios de mantenerse abierto y contaminando que lo que le ha costado comprarle a Tristán su derecho de dormir en paz. Se lo compró pagándole una noche o 2 noches en un hotel. Entonces, ese es un ejemplo muy claro ahí, digo, por lo menos yo creo que claro, no sé si a los demás le parece claro, de lo que Coase decía del tema de las externalidades y de la posibilidad de intercambio. Definitivamente que hay situaciones donde no se puede hacer intercambio. Si Tristán tuviera que ir a negociar con cada uno de la gente que tenga el colmado, ahí probablemente los costos de transacción, que son los costos de llegar a un acuerdo, elevarían el escenario de una negociación cauceana y podría definitivamente dar lugar a que no se pongan de acuerdo el colmadero y Tristán. Y por eso es que Coase dice que si los costos de transacción son muy elevados o si los derechos de propiedad no están bien asignados, el mercado puede que no funcione. Cuando el mercado no funciona, hay una enfermedad, hay un fallo del mercado. Entonces, en esos escenarios es que, digamos, la teoría de regulación, cuando se ve desde los lentes de la economía,
admite, no lo manda, no lo ordena, admite que se pueda regular, que el Estado o los agentes económicos que tienen facultades normativas, porque hay veces que los entes son privados, no necesariamente públicos, entonces puedan dictar normas para corregir estas enfermedades. Muy relacionado con esa primera enfermedad de las externalidades es la enfermedad que se conoce como los bienes públicos. Todo el que vive en un condominio ha tenido este problema, porque los problemas de los bienes públicos se dan cuando hay copropiedad o condominio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchos roces, muchas posibilidades de roce entre los derechos de propiedad de diferentes agentes económicos. Y ahí se ve claro la aplicación cuando, por ejemplo, hay que pagar una cuota extraordinaria para hacer un trabajo de pintura en el edificio. Si usted vive en un edificio y hay varias unidades, y son 10 unidades, por ejemplo, y cada uno tiene que aportar 10 pesos para hacer un trabajo de pintar el edificio, muchas veces resulta que hay gente que no aporta sus 10 pesos. Entonces, hay un problema porque usted tiene que pagar un servicio común, que es la pintura del edificio, y hay gente que no quiere contribuir. Si todo el mundo colabora, todo el mundo se beneficia porque se pinta el edificio completo y queda muy bonito. Aumenta el valor del edificio, aumenta el valor del entorno, del barrio, porque se ve mucho más bonito el barrio. Y todo el mundo también se siente mejor porque vive en un edificio que está bien pintadito y que se ve bien organizado. Ahora es difícil obligar a que la gente pague esa cuota extraordinaria. Hay algunos mecanismos, pero muchas veces no son efectivos de lograr que lo hagan. Y cuando no ocurre la colaboración, entonces hay una dicotomía, porque el resto de la gente o tiene que pagar más o tiene que dejar de hacer una obra beneficiosa. Hay situaciones, por ejemplo, que si alguien no te paga, no, que no le vamos a pintar el apartamento a ese. Bueno, pero entonces todo el mundo se va a ver afectado porque nadie no se ve bonito un edificio que esté pintado, pero que una pared o que un piso de alguien que no pagó no esté pintado. O sea, se ve peor incluso. Entonces ahí hay un problema de propiedad común y es lo que se llama bienes públicos y sus problemas relacionados. Está muy relacionado con el tema de la externalidad negativa, porque cuando hay propiedad común hay posibilidades de imponerle costo externo o beneficio externo a los demás. Y ahí de nuevo la regulación entonces dicta que existe espacio para que el Estado o la actividad reguladora intervenga. El tercer tipo de enfermedades son los problemas de asimetría de información, que ocurren cuando una parte tiene más conocimiento de otra sobre la calidad de ciertos bienes y servicios. Los abogados saben mucho de eso, ¿verdad? Porque, y los mecánicos también. Te lleva el carro al mecánico y el mecánico sabe más que uno, la mayoría de las veces, ¿verdad? De lo que tiene el problema del carro. Pero le va a decir una serie de cosas y le va a dar una cotización y muchas veces esa cotización usted no tiene manera de cómo evaluarla. Porque como uno no es experto en temas de mecánica, sino que acude a donde el experto, puede ser que le estén abultando un poco ahí los males que tiene el vehículo. Cuando eso ocurre, eso se llama asimetría de información y el resultado puede ser negativo y puede haber problemas asociados, que son los problemas que nosotros conocemos como de riesgo moral, cuando se incentiva un comportamiento arriesgado, porque hay una protección, selección adversa, le venden un carro usado, usted no sabe todos los problemas que ha tenido, no le tiró el Carfax, como dicen ahora, y resulta que era un carro que tiene muchísimo maco. Esos macos son problemas de selección adversa, producto de la simetría de información. Y por eso, por ejemplo, es que se regula el mercado de valores. Y por eso es que se promueve la transparencia en el mercado de valores, por los problemas de información, de asimetría de información. Pero no solamente el mercado de valores, sino muchos otros mercados. La etiqueta de la comida con los ingredientes, de los medicamentos también, en el sector bancario, el depósito para la garantía de los depositantes. Todos son
remedios regulatorios para esa enfermedad específica que se llama asimetría de información. Y por último, desde el canon neoclásico, el cuarto problema son los problemas de competencia. Cuando hay solamente una firma que ofrece bienes y servicios y tiene un poder y tiene la posición de dominio o la posibilidad de extraer y de cobrar más, ¿verdad?, por su producto y servicio, como es el único, a los consumidores, o hay dos firmas, que es un duopolio, o hay una estructura de mercado oligopólica donde hay pocas firmas, pero hay barreras de entrada y barreras de salida. Y por eso entonces existe el derecho de la competencia y eso es un ámbito regulatorio propio en la mayoría de los países y de la economía moderna. De hecho, incluso desde la primera constitución de 1844, habían cláusulas de que prohibían el monopolio, salvo en provecho del Estado, que es como está ahora. O sea, que es algo que desde el siglo XIX se sabe que no es bueno para la sociedad, cuando solamente hay uno que vende o uno que compra, que es el problema del monopsonio, que es simétrico, ¿verdad? En el caso del monopolio. Eh, Esas son las cuatro enfermedades, digamos una sinopsis, y esas son las cuatro enfermedades que justifican, pero que no ordenan la actividad reguladora del Estado. Entonces, ¿qué es lo que te da el análisis económico del derecho? Bueno, te da una visión, que no es la única visión, pero es una visión que te permite traer una caja de herramientas. Es como un maletín de un médico y en ese maletín tú tienes varios medicamentos, varios remedios. Hay veces que un remedio te puede funcionar, hay veces que puede ser un placebo que no te funciona, hay veces que un remedio te funciona pero te da efectos secundarios, como pasa en la vida real, ¿verdad? Y eso es lo que es la regulación. No es una panacea, no es una medicina que va a sanarte de todos los problemas. Aunque sea la misma enfermedad, lo que te funciona en un caso puede no funcionarte en otro. Pero lo importante es la prueba, el ensayo y el error, ¿verdad? La prueba y el error. Y que como regulador uno aplique una solución que esté fundamentada y que se pruebe y que luego se evalúe. Y eso es lo que la actividad regulatoria debe aspirar a hacer, que es ensayo, error, probar, testear y asegurarse de que uno continuamente está mejorando las cosas. Y es un poco el reto. Como dije anteriormente, no es la única manera de ver los problemas sociales, los problemas de la regulación, no es el único enfoque admisible. Hay muchas otras maneras que también son válidas, pero esas son las perspectivas desde el punto de vista del derecho y la economía, o del análisis económico del derecho, que es la materia que el instituto imparte como parte de su programa de maestría de Derecho Público Económico y que, como dije al inicio, es una maestría que esta materia está en el ADN de los programas, no solamente de la maestría de Derecho Público Económico, sino de la licenciatura, por ejemplo, en Derecho del Instituto OMG y de la manera como muchas personas abordan estos temas de análisis regulatorio y de soluciones jurídicas o sociales para mejorar, como decía Tristán, el bienestar de todas las personas. Yo creo que estoy agotando ya el tiempo asignado y no quisiera como que seguir hablando, sino escuchar la pregunta y que vayamos al diálogo. No sé qué te parece, Tristán. Excelente, Cedeño, estoy de acuerdo. Y bueno, te agradezco mucho la intervención sobre las enfermedades, asumiendo que es un asunto que está muy de moda en estos días. Miren, ya es oportunidad para que todos los participantes puedan intervenir a viva voz o puedan hacer sus preguntas a través del chat, que lo tengo abierto. Y bueno, veo que el buen amigo Carlos Camejo lanzó la primera pregunta y te la hago, Cedeño. Pregunta él, ¿existen estudios empíricos sobre la favorabilidad o mayor eficiencia social de la autorregulación regulada? Es decir, ¿reduce los costos sociales de comportamientos lesivos el hecho de que el propio sector comercial se autorregule y el Estado sirva de fiscalizador? Esa es la pregunta que le hace. Eh, Sí, vamos a ver, Cedeño.
Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y definitivamente sí existen estudios teóricos y empíricos sobre ese tema, sobre todo desde la perspectiva de el análisis económico aplicado a las decisiones políticas, a los actores políticos. Yo mencioné a George Stigler de la Universidad de Chicago, pero también a otros autores, sobre todo de la Escuela de Virginia, como Gordon Tullock y James Buchanan, que eran los padres del public choice, la teoría de elección pública, que es como se llama a esa visión política del análisis económico. Y la búsqueda de renta, problemas de capturas regulatorias, qué pasa cuando el supervisor está capturado. Y eso es relevante para los regímenes de regulación autorregulada, que tuvieron muy populares, por ejemplo, en la década de los 90 y de principio de siglo, donde la moda era la regulación basada en principios y la autorregulación, donde hay una especie de asignación de parte del Estado. Y eso partía de un problema económico hablamos de la simetría de información, pero cuando la simetría de información afecta a los servidores públicos, a los reguladores, porque puede pasar. O sea, un regulador no necesariamente sabe cuál debe ser la calidad del aire. No lo sabe. Te lo da un estándar internacional o te lo da la ciencia, pero no es porque ellos lo saben, porque son conocedores de todos los misterios del universo. Entonces, en esos casos, cuando le aplica al regulador, se llama el problema del conocimiento o del desconocimiento, el knowledge problem. Ahí entonces puede surgir la tentación de tú darle al sector o a los sectores que ellos mismos autodeterminen sus reglas. Y mucha gente habla de poner a los ratones a cuidar el queso, porque no es solamente el sector regulado, sino que hay otros grupos de interés, como los consumidores, como los usuarios, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, puede existir captura, puede existir una configuración indeseable de conflictos cuando no existe un contrapeso de que las reglas que se hagan lleguen, tengan la posibilidad de ser moduladas o de ser reformadas, o una dialéctica pública de crítica que ejerza presión para que no se afecten a los demás grupos de intereses que participan en un mercado. Eso es la parte teórica. Y en la parte empírica deben haber estudios, no me lleva necesariamente ninguno a la mente que te pueda decir así de manera general, pero tienen que haber estudios empíricos que de alguna manera hagan uso de datos y de variables aproximadas para testear si la autorregulación funciona o no, o si crea los incentivos eh, correctos, ¿verdad? O si contribuye con desarrollar mejor un mercado o no, de manera comparada. Cedeño, una inquietud que me surge al oírte. Desde la perspectiva del Estado social, digamos, ¿qué rol juega la regulación en la consecución de esos propósitos y esas obligaciones, además, que tiene el Estado con sus ciudadanos, que no necesariamente siguen la misma lógica de una ley pura y dura de oferta y demanda o una lógica económica de renta? ¿Cómo interviene la regulación para modular ese tema? Tú sabes que es una muy buena pregunta. eh, y en clase eso lo discutimos bastante. Y yo creo que el ejemplo que utilizo en clase, digo, tú sabes, me tengo que ir al ejemplo para no salirme demasiado de la pregunta. Pero, por ejemplo, un ejemplo puntual que vemos en clase, el derecho a la vivienda. La Constitución contempla el derecho a la vivienda. Eso es un tema de un Estado social, ¿verdad? De un Estado que quiere garantizarle un mínimo de derechos fundamentales a la familia, al individuo. Es algo loable. Yo creo que difícilmente uno puede argumentar de que no es algo loable, ¿verdad? Porque el derecho a la vivienda, a un hábitat seguro, tiene muchas implicaciones para la calidad de la vida de los seres humanos y la familia, de la familia. Sin embargo, esa declaración, ese compromiso que hace el Estado, no necesariamente es posible lograrlo siempre, porque los recursos son limitados y los estados tienen que hacer mecanismos de política pública para poder lograr que la gente tenga esos derechos en la práctica.
Entonces, un planificador social, digo, no sé si ese ejemplo tú crees que es adecuado, Tristán, por ejemplo, para enfocar esta pregunta. Sí, sí, adelante, adelante. Entonces, un planificador social bien intencionado, porque yo creo que todos podemos estar de acuerdo de que eso es algo ideal, pero un planificador social sabe o que tiene muchas herramientas. El Estado puede construir vivienda, el Estado puede asociarse con el sector privado para que el sector privado construya vivienda, el Estado puede crear programas de incentivos fiscales o tributarios o de subsidio, que es lo opuesto a un impuesto, para promover que la gente pueda pagar un alquiler, por ejemplo. O sea, ponerle dinero en el bolsillo a la gente para que pueda comprar una vivienda o alquilar una vivienda. Eh, pero asimismo el Estado puede decir, no, espérate, lo que pasa es que hay gente que tiene vivienda y que tiene segunda vivienda y que tiene tercera vivienda y hay gente que está acaparando vivienda, o sea, gente y firma, ¿verdad? Pues yo voy a regular los precios de la vivienda o yo voy a regular los precios del alquiler. Y un ejemplo que nosotros vemos en clase para explicar lo nocivo que puede ser una política de una regulación. Una política de control de precios te puede traer consecuencias indeseadas, porque el hacedor de política pública puede ir con buenas intenciones, pero lo que puede hacer es dañar un mercado y crear un problema de desabastecimiento en ese mercado, que el resultado va a ser peor de lo que había antes. O sea, la enfermedad ahí era que la vivienda estaba muy cara o que no todo el mundo tenía una vivienda y tú te pones a controlar precios, pero ahora ninguno de los dueños del apartamento quieren alquilar a esos precios controlados. ¿Y qué ocurre? Bueno, que sacan su propiedad del mercado, prefieren tenerla trancada y entonces ¿qué hacen? Las propiedades que están en el mercado aumentan de precio. Entonces, si antes tú tenías 100 gente que podían tener vivienda alquilando, ahora tú puedes fácilmente terminar con un mercado con problemas de escasez con solamente 50 personas. Entonces, ese es un ejemplo que nosotros vemos en clase, por ejemplo, específicamente la regulación aquí sería control de precios. Esa no es la única herramienta que tú tienes en tu kit, pero es un ejemplo puntual. Entonces, ahí hay un conflicto, tú sabes, porque el Estado se comprometió a algo por temas sociales, algo bueno, algo deseable, pero la regulación o la política pública no era la manera como eso se iba a lograr de la mejor forma para garantizar ese objetivo social. Entonces, ahí es donde radica quizá el tema, porque sabemos que los estados pueden hacer muchas cosas, pero tienen limitaciones, el presupuesto es limitado, los recursos son limitados, el tiempo de los servidores públicos es limitado, todo es restringido. Y sabemos de... Las expectativas de la ciudadanía infinitas, las necesidades, ya tú sabes. Ahí precisamente siempre veíamos que se genera la necesidad de regulación para generar una armonización entre ese conjunto de expectativas diversas, delimitadas por factores diversos, que intervienen, digamos, y que asume precisamente el Estado. O sea, para poder consumar los propósitos de un Estado social y democrático de derecho, que digamos es una aspiración incluso normativa, la regulación incide favorablemente en poder generar una balanza, digamos, un equilibrio entre todos esos intereses que están ahí sobre la mesa. Estoy totalmente de acuerdo y escuchándote también me llega a la mente que quizás la evaluación de la regulación, es decir, la intervención del Estado a través de la regulación económica en este caso, es quizá la medicina a las enfermedades, asumiendo el mismo ejemplo que tú ponías. Pero la dosificación de esa medicina, es decir, qué tipo de aplicación yo tengo que hacer de esa medicina, que es la regulación, quizás se explica mejor desde la perspectiva del análisis económico del derecho. O sea, ¿cómo yo voy a construir esa medicina
para que tenga los efectos esperados para sanar esa falla del mercado. Ahí vemos, incluso desde el punto de vista de la producción de leyes, que a veces uno dice, cónchole, pero ¿por qué aquí hay tantas leyes? Muchas leyes pretenden lo mismo, esas leyes me generan burocracia, esas leyes me están complicando la existencia, me están complicando la vida. No hacía falta una ley, por ejemplo. Aquí es el día a día de las cosas que uno oye. Aquí, para crear, digamos, qué sé yo, el día de fulano de tal o el día donde se conmemora, caramba, para eso tenemos que incurrir en esta excesiva normatización. Y quizá tú me corregirás, Cedeño, el análisis económico te permite también, ya identificamos la enfermedad, ya identificamos que con una regulación determinada podemos corregir esa falla del mercado. Ahora, ¿cuál es el alcance de lo que voy a regular? ¿Cómo lo voy a regular? ¿Cuál es la eficiencia que yo voy a generar en esa regulación? ¿O cuáles son las externalidades que también se pueden derivar de la regulación? ¿Son favorables, son desfavorables, son deseadas, son posibles consumarla en este momento? ¿Qué te parece esa reflexión? No, yo no lo pude haber dicho mejor. Es así como funciona y yo estoy totalmente de acuerdo con esa metáfora. Y por eso hablábamos del ensayo y el error, porque tú tienes que aplicar el medicamento, como tú dices, pero no te olvidas del paciente, ni te vas y dejas el problema ahí. Tienes que darle seguimiento y ver si el medicamento realmente resolvió el problema o si hay otros problemas, hay otras comorbilidades, ¿verdad? Que es una palabra que se ha puesto de moda ahora. Entonces, ese es el tema. Diste en el clavo ahí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si requiere algún tipo de aclaración sobre las enfermedades. Esto parece, Emanuel, una charla médica, un conversatorio sobre temas de COVID y temas médicos. Tú sabes que yo escuchándote también me surge la duda o me surge la aprensión, y yo sé que tú lo mencionaste quizá por encima, por un tema de tiempo, pero ya sabemos cuáles son las enfermedades que justifican la regulación. Tú hablabas de asimetría de información, bienes públicos, etcétera. Pero, ¿por qué se enferma el mercado? ¿Qué produce esa enfermedad? ¿Por qué nosotros llegamos a ese escenario de que tenemos que intervenir? ¿Qué es exactamente lo que nos enferma como mercado? Sí, sí. Es una buena pregunta. Eh, la consecuencia de las acciones, tú sabes. El hecho de que vivimos en una sociedad, que somos seres gregarios, como decían los griegos, y que cuando interactuamos, las cosas que hacemos tienen consecuencias, y mientras más somos, más consecuencias tienen. Cuando en análisis económico tú hablas de la propiedad privada, hay unos modelos que te dicen, bueno, Robinson Crusoe está en su isla solo, y Robinson Crusoe no necesita código civil, ni necesita derecho, ni necesita registro inmobiliario. O la película esta famosa de Tom Hanks, de Castaway, que él era un náufrago y que estaba con una pelota de voleibol que él llamaba Wilson. Ahí no hay derecho, ahí no hay necesidad de nada de eso. Entonces los mercados comienzan a fallar, a tener insuficiencia cuando no funcionan bien producto en el caso de la simetría de información, es ese manejo. Si la información fuera perfecta, si todo el mundo fuera omnisciente, no habrían negocio. Porque cuando un árabe venía en un camello a venderte una seda a 5 pesos y tú estabas en otro pueblo del otro lado del desierto, tú le ibas a decir, oye, Habibi, es que eso no vale 5 pesos, eso valió 2 pesos. Y cuando ya se elimina esa simetría de información, no, hay muchas oportunidades, por ejemplo, en el caso del Internet y de la compra por Internet. ¿Cómo eso afectó el comercio? El comercio es asimetría, es comprar a un precio para vender a un precio más caro. Y cuando vino el Internet y vinieron la compra por Internet, ya los negocios tuvieron que ponerse la pila y ser mucho más competitivos y hasta se quejaron pidiendo barreras. ¿Por qué? Porque se acabó la simetría. Ya cualquier cosa, cualquier bien que te traían y te lo vendían aquí en la Duarte o en el Conde,
ya tú podías entrar en Amazon y ver cuánto te cuesta en otro sitio. Y esa simetría de información, entonces, definitivamente que creó mayor competencia, mayor competitividad. En el caso de la externalidad negativa, es ese problema que hay una injusticia intrínseca de que tú crees un costo externo y que no pague por ese costo. O que tú crees un beneficio externo y que no pueda pedirle a los demás que se benefician de eso, de pagar por él. Ese es digamos, la enfermedad. Y así sucesivamente. La causa, ¿verdad? La causa. Totalmente claro y de acuerdo además. No sé si alguno de los participantes quiere hacer una intervención a viva voz. Si nos dejaría escuchar la voz a alguien más que a Cedeño y a mí, estaría bastante bien. Si alguien quiere intervenir, déjeme ver quién está. Veo aquí buenos amigos en el foro, compañeros de universidad, compañeros de trabajo. Bueno, Cedeño, yo te agradezco mucho la intervención y les agradezco también a todos los que han participado en esta tarde. Yo creo que nos quedan, digamos, conceptos, Emanuel, que es bueno que en otro momento podamos discutir con la anuencia de los compañeros y de los participantes y que ellos puedan también expresar sus inquietudes, sus preguntas. Nosotros igual quedamos a la orden, tanto Cedeño como el instituto, como yo, de responder y de aclarar cualquier aspecto que sea de interés. Yo estoy participando como egresado de la maestría de Derecho Público Económico del instituto y yo decía que de los cursos de posgrado y maestría en los que yo he tenido oportunidad de participar, el más diversificado, el más edificante, si se quiere, el que me permitió ampliar mi visión de lo que yo estaba acostumbrado a hacer fue este, porque ya las cosas yo me rehúso a verle en blanco y negro, siempre tratando de entender sus costos de oportunidad y de ver cuáles soluciones se pueden abordar al analizar los conflictos desde un punto de vista ya con enfoque económico y microeconómico. Y eso me ha permitido incluso generar una diversificación importante en mi área de práctica. Yo les invito a que vean el programa, les invito a que nos cuestionen, les invito a que cuestionen el instituto y sepan ustedes que nosotros estamos a la orden y que les agradecemos a ustedes su presencia y a ti, Cedeño, en nombre del instituto, del que usted es parte también, tu intervención. Si no hay más preguntas, señores, muchísimas gracias y nos vemos en cualquier momento. Adiós. Muchas gracias por la invitación, encantado. Hasta luego.